Buenos días, profe. Buenos días. Ya no lo estábamos comiendo. Estoy grabando la sesión por aquello de que algún compañero no se pueda incorporar. Ah, bueno, ahí ya están, ahí están. Daniel, Buenos ya. días, Daniel, Juan Pablo. Buenos días. Ok, perfecto. Estoy grabando la sesión para que cualquier cosa les quede de respaldo. Mientras me comparten el archivo para revisarlo, a las 9:30 en el TEC Digital se les va a habilitar un video que dura como unos 30 minutos con desarrollo de contenido que les va a servir mucho para la monografía, porque estuvo revisando un poco la propuesta que han hecho, en general todos los equipos, y la información que les voy a brindar es importante. Entonces tienen que referenciar el contenido de ese video. Y también les voy a habilitar lo que yo llamo unas fichas de trabajo, que son conceptos también adicionales, pequeñitos, que les va a ayudar también al análisis de la monografía. Perfecto, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, profe, gracias. ¿Quién va a compartir el archivo o estamos todavía buscándolo en el Drive? Si quiere yo se lo comparto, profe. Ya voy. Porfa, para ver qué es lo que llevan. Gracias, Juan Pablo. Le damos un poquitito más de zoom, por favor. Ok, voy. Mientras estamos en esta cuestión técnica, también informarles que la entrega de la monografía voy a habilitarla hasta el viernes 7 de agosto. Es decir, si ustedes la monografía ya la tienen a finales de la otra semana, la pueden subir. En caso de que necesiten más tiempo, saben que eso va a estar habilitado hasta el 7 de agosto a las 11:45 de la noche, para que lo tomen en cuenta en caso de que estén como muy llenos de cosas o quieran mejorar más el trabajo. Y espero que no sea ningún inconveniente. La otra semana vamos a habilitar el espacio en caso de que ustedes quieran que yo le dé otra revisadita general a la monografía. ¿Estamos claros? Ok, profe. Perfecto. Y en caso de que ustedes necesiten otra revisión, ¿podría ser a la misma hora o prefieren otra hora? Por mí podría ser hasta ahora. A esta hora. Ok, Sí, profe. También. los voy a dejar entonces por aquello a esta misma hora la próxima semana. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a ver. Ok. Una cosita para aclararles, lo que sí tienen que subir a final de esta semana son los cuadritos, nada más, no es la monografía. Los cuadritos, lo que yo quiero ver ahí es como un esquemita, no es nada muy desarrollado, es para ver más o menos como qué idea tienen para desarrollar el trabajo, y si yo veo que a algún equipo le hace falta algo, entonces yo hago las fichas para apoyarles a ustedes en el trabajo. ¿Se entiende? Entonces, a final de esta semana tienen que subir lo que es la actividad 2 y 3. Estamos a como lo tengan, no es nada muy, no es muy amplio, es algo llenando los cuadritos, tratando de que no sea algo muy extenso, es para yo tener un panorama general. Ahora sí, cuéntenme. No me quieren contar nada, qué groseros. No, no, profe. Está bien.
Bueno, nuestro problema es por qué los profesionales deben manejar transparentemente la información obtenida por la inteligencia artificial. Ujú. Como sujeto, los profesionales y Ah, acción deben manejar transparente la información obtenida por la inteligencia artificial. ok, vamos despacito ahí y les hago la observación de una vez. La formulación del problema está bien, pero es muy general. Y la monografía lo que busca es, ahora sí, situarlos a ustedes como ingenieros e ingenieras, por ejemplo, ¿verdad? En un espacio laboral muy probable. Cuando ustedes me ponen los profesionales, yo necesito que me especifiquen qué profesional, de qué área de la ingeniería. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el video que van a ver en el TEC Digital, se habla de códigos de ética de acuerdo al área de ingeniería que la persona pertenece. Entonces, si ustedes me lo ponen los profesionales, queda muy general, entonces tendrían que revisarme todos los códigos y sería un trabajo demasiado extenso. ¿Estamos bien por ahí? No sé si me captan lo que quiero señalarles. Sí, profe, sí, sí. Ok, Todo bien. otra pregunta. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ustedes que saben, regularmente, ¿qué áreas de la ingeniería se ven eh, relacionadas con este desarrollo? Regularmente, ¿qué tipo de profesional es el que se incorpora en ese trabajo interdisciplinar para la elaboración de una inteligencia artificial? ¿Cuáles profesionales del área de ingeniería son los que regularmente tienen que ver ahí? Ingenieros en computación. Computación, ¿qué más? Los ingenieros en programación, creo que es. Ok, ¿qué más? Digamos que por el momento están solo esos. Ustedes en el problema plantean que este profesional que todavía no hemos especificado, lo que va a hacer es un manejo de la información, ¿verdad? Y es un manejo de la información que obtiene de la inteligencia artificial. Entonces, yo en este momento lo que ustedes ponen como calificativo, tener un manejo transparente, ¿ok? Entonces, me parece, no sé si están de acuerdo, que tal vez si quitamos transparente, ¿por qué lo debemos quitar? Porque inmediatamente ya están estableciendo parte de la respuesta. Me explico, ustedes dicen deben manejar transparentemente. Sí, efectivamente, la ética dice que yo, independientemente de qué tipo de profesional sea, yo tengo que hacer un manejo transparente de la información. Entonces ya ahí ya está la respuesta. Entonces, por el momento, quedamos de la siguiente manera. ¿Por qué? Sí, los profesionales, pero vamos a especificar cuál profesional, ¿verdad? Otra consulta que les iba a hacer. Cuando ustedes me formularon el problema, debe tener manejo transparente de la información adquirida por inteligencia artificial. La pregunta que les iba a realizar ahí es con respecto a de la noticia que revisaron, ¿qué información entregaba sobre el manejo? ¿Qué vieron ustedes en la noticia que les llamó? Ajá, dime, Dani. Es que en la noticia, digamos, la primera, son varios links en la noticia, ¿verdad? La primera la que vimos así como general es la que usa la inteligencia artificial como para aplicaciones que ayuden a los gobiernos, ¿verdad? Ajá. Y dentro de esas venía una que es como el COVID. Entonces lo que dicen es que la mayoría se encuestó al país de Suiza. Ajá. Y lo que como 2/3 de la población estaban de acuerdo en que ellos podían usar esa aplicación para obtener datos de quiénes estaban contagiados y quiénes no. Pero tenían que ser como muy cautelosos con lo que recolectaban porque
la información que recolectan, aunque esté encriptada, sí podía ser hackeada o podía llegar a las manos de un grupo del gobierno que no es como lo mejor para que tenga la información de quiénes están contagiados y quiénes no. Solo que no recuerdo el nombre de la organización. Sí, no, entiendo. Una pregunta rápida. ¿Ustedes de qué área son, de qué especialidad son? ¿De qué área de la ingeniería? Juan Pablo, ¿vos de qué área sos? Yo soy de ingeniería en materiales. Materiales. ¿Brian? Electromecánica, Mante. ¿Julio? No, Julio no. De seguridad laboral. Seguridad Daniel laboral. también. Ajá. ¿Y Dani? También Materiales seguridad. también. Seguridad laboral. Ok. Daniela Bien. o Daniel. Ok. Una preguntita. Ante el problema que ustedes están formulando, ustedes como personas sienten que pueden enfrentar una situación de esas, en donde ustedes el día de mañana, desde su profesión, puedan tener acceso a información que ha sido recopilada por inteligencia artificial y que tengan que hacer uso de esa información. En el contexto que Dani un poco nos dio. Si es en términos de pandemia, yo no me veo tan ahí, ¿verdad? Pero si lo sacamos de ese contexto y lo ponemos en cualquier zona de trabajo, digamos, ingenieril, yo sí creo que podríamos llegar como a tener interacción, no sé, de la información que la inteligencia me brinde con el trabajo que yo vaya a realizar. Ok. ¿Cuántas noticias consultaron o vieron? Más o menos, un aproximado. 2, 3. Yo revisé como 4, profe, que vienen ligadas todas a la misma, a la general, que es la de la inteligencia artificial. Y una preguntita, ¿el año, más o menos los años de cada una de esas noticias? Todas del 2020, pero por ahí de abril. Ok. ¿Algún otro revisó noticias que no sean del 2020? Yo lo que revisé fue no una noticia, sino más como una investigación que hicieron en la UCR, si no me equivoco, sobre cómo servía la inteligencia artificial para el área de la ingeniería. ¿Y en qué año? Más o menos es esa revisión. No me acuerdo. No sé si Juanpa puede bajar a las referencias, yo ahí la puse. Ok. ¿Algún otro que haya revisado algo que no sea necesariamente del 2020? ¿Cómo se llama? Eso estoy buscando. Qué raro, yo la había puesto. Si no, ahora la busco y la pongo. Entonces vamos a ver, según las fuentes que tenemos son 4 artículos del 2020 que hacen referencia a lo que es inteligencia artificial, ¿verdad, Dani? Sí, profe. Una tesis que hace referencia también al desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Y qué otra información tienen? Bueno, ya en las referencias puse el código que usted nos había recomendado. Correcto. Pero digamos, en cuanto a noticias, entonces tendríamos 5 fuentes. Noticias, entiéndase, de algo externo que nos permite problematizar algo. Tenemos las 4 noticias y la tesis, ¿es así? Por el momento sí, profe. Ok, entonces vean lo siguiente. Vamos a revisar, señorito. Es del 2018. 2018, perfecto. Entonces, tenemos dos fuentes, por decirlo de alguna manera, que nos brindan un marco general, vean qué interesante, del 2018 al 2020. Es decir, la tesis que usted revisó me brinda información de alguien que está analizando el problema, pero en el 2018, ¿verdad? Mientras que lo que revisó Daniela nos brinda información, claro, no tan profunda como una tesis, pero sí noticias y
y artículos relacionados del 2020. Entonces, si yo estoy hablando de un plazo de 2 años, ¿qué podrían hacer ustedes con esa información? ¿Qué se les ocurre en cuanto a información? ¿Qué pasa si ustedes ponen el análisis desde el 2018 al 2020? No sé si me explico un poco cuál es el ejercicio que quiero que hagan. Profe, ¿lo puede repetir? Es que lo que yo estoy pensando en este momento es como en 2 años, lo que uno podría como analizar es la evolución de la IA, digamos. Más que la evolución, aquí la monografía, porque no es un trabajo técnico. O sea, yo no los voy a poner a ustedes a técnicamente a examinar la inteligencia artificial, sino que es una valoración, sí, de 2 años, pero del impacto. Me explico. Probablemente hay información que se encuentra en la tesis, ¿verdad? Ciertas valoraciones que esa tesis hace que la información que brindan los artículos, jamás la persona que hizo la tesis pudo prever, ¿verdad?, que la dinámica de la inteligencia artificial se iba a dar tan rápidamente, por decirlo de alguna manera. Y si lo previó, no pensó que fuese muy relacionada con el asunto de algo tan delicado como la salud. Por ejemplo, cuando ustedes me estaban narrando esto del COVID y los que son de salud ocupacional, por ejemplo, acuérdense un poquitito lo que hemos estado conversando. Digamos que yo meto mis datos y yo cuando meto mis datos digo, ok, tengo COVID, listo. Entonces resulta que yo logro salir bien del COVID y yo me tengo que asegurar, ¿verdad? Yo tengo que asumir un seguro extra. Y la aseguradora, por razones que yo desconozco, tiene información de que yo ya tengo COVID. Entonces, el seguro médico al cual yo pueda tener acceso probablemente no sea el mejor. Y probablemente no me aseguren. Porque ya mi sistema, mi salud se vio comprometida por una enfermedad de esta intensidad. ¿Se entiende? Lo que quiero mostrarles. Sí, profe. Sí. Entonces, digamos, volvemos un poquitito al problema. ¿Por qué los profesionales? Aquí tenemos que revisar un poco cómo cada uno de ustedes logra insertarse en esa reflexión. Como son de diferentes áreas, no importa, hagan su valoración desde diferentes áreas, pero que el problema tenga que ver con ustedes. ¿Ok? No se salgan del problema, métanse en el problema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los profesionales del área de ingeniería? No importa, pongan las áreas de ustedes. Aquí deben manejar transparentemente, el deben genera obligatoriedad, es decir, yo lo tengo que hacer sí o sí. Entonces, ¿por qué los profesionales deben manejar la información obtenida por la inteligencia artificial? ¿Qué falta en esa formulación? ¿Cómo les quedaría o cómo las reformulamos que le queden que ustedes se sientan dentro? Sí, profe, yo creo que sería poniendo las áreas de cada uno, como dijiste vos. Sí, pero en la segunda parte, porque vea que queda como guindando, debe manejar información obtenida al quitarle yo transparente, se les debilitó. Entonces, algo falta ahí. ¿Por qué un Podría ser, ajá. ¿Por qué? Diga, Podría Juan. ser como, ¿por qué los profesionales deben manejar la información obtenida por la inteligencia artificial en el área laboral ingenieril? ¿Y si valoramos las consecuencias? Por ejemplo, en el área de salud ocupacional, ¿puede haber alguna consecuencia del manejo de la información obtenida de esa manera? Hay criterios que deben regular ese manejo de información en el área de salud ocupacional. Sí, digamos, de que no se puede, digamos, filtrar los nombres o, sí, los nombres de los trabajadores a los que se están evaluando, digamos, todo tiene que mantenerse con cierta
o sea, con cierto confidencialidad. Exacto, exacto. Entonces, digamos, ¿qué estamos viendo con respecto al manejo de la información? ¿Qué es lo que ustedes están oliendo que hay ahí? ¿Hay vacíos? ¿Hay reglas que no están claras? ¿Nadie está diciendo qué pasa con esa información? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Porque ya sabemos que nosotros como profesionales tenemos que hacer un manejo transparente, pero ¿cuál es el vacío que hay ahí que a ustedes les hizo prestar atención a eso? ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? Esto huele extraño. Yo creo, profe, cuando yo lo leí... Ajá. Dale. Bueno, termina, Dani. Bueno, profe, cuando yo leí, lo que a mí me llamó la atención es que una parte del artículo dice que uno llega, mete la información, ¿verdad? Y todo eso va a dar a un servidor que nadie sabe dónde está. Eso es lo primero, sí. La teoría de la conspiración. Ajá, ¿qué más? Perfecto. Entonces vean que Daniela lo que a ella le llamó la atención fue, más que meter la información, es como a dónde llega, ¿verdad? Juan Pablo, ¿vos qué ibas a mencionar? Sí, yo iba a decir que, digamos, bueno, yo considero que como este sigue siendo un tema como un poco abstracto para mucha gente, en el tema de que no está como estructurado, de que cada persona lo está manejando, todavía no hay tantas regulaciones impuestas por alguien, digamos, generalmente hay instituciones o hay reglamentos, pero para esto, de hecho, en una parte de uno de los artículos que leíamos, al final hablaba sobre eso, que ese era un tema, digamos, de conflicto que se está teniendo en este momento. Correcto. Ustedes van a ver cuando vean el video que yo les voy a habilitar, yo les voy a explicar ahí en el video que independientemente del área en la cual yo me estoy desempeñando como ingeniero o ingeniera, sí establecen criterios generales sobre el manejo de la información. Entonces, digamos, esas líneas sí están, claro, no tan hiladas, tan delgadito que hablan de referencia a inteligencia artificial, pero sí colocan al ingeniero o la ingeniera en una posición en donde debe tener cuidado con respecto a la información que maneja. Entonces, volvemos otra vez. ¿Qué les problematiza más? Vamos a ver, número 1, el ingresar la información y no saber quién va a tener acceso a esa información. Número 2, ingresar la información y no saber la finalidad de esa información. Y número 3 es el manejo profesional de la información. Es decir, pongo el siguiente escenario. Yo los contrato a ustedes 5 y les digo, necesito que me filtre esa base de datos. Pero yo no les estoy diciendo de dónde obtuve yo la base de datos. Y yo los contrato a ustedes 5 para eso. Y cuando ustedes todos felices porque yo les contraté y les voy a pagar una millonada, cuando ustedes empiezan a manejar los datos se dan cuenta de que esos datos vienen de, por lo menos, vienen a partir de la recopilación que hace una inteligencia artificial. ¿Ok? De los 3 escenarios que les planteé, ¿cuál es el que más creen que puedan analizar con lo que tienen? Profe, tal vez como la del propósito de la información. Ok, ¿estarían de acuerdo los 5? Hacemos una votación. ¿Todos logran ver la manita que tenemos para votar? Yo creo que yo no, porque estoy compartiendo pantalla. Ok. Entonces, en ese caso, los otros 4 voten y el compañero que no puede compartir y lo dice en voz alta. ¿Quién está de acuerdo en que nos centremos nada más en el propósito de la información? Pueden votar ya.
Vamos a ver cuántas manitas tengo. Yo creo que yo también, sí. Ok, entonces ya quedamos en el acuerdo de que vamos a prestarle atención al propósito de la información. Entonces ya nos va quedando un poquitito ya más claro el problema. Entonces pongamos ahí propósito sería la otra parte del problema. Propósito de la información. Ahora ya casi tenemos, como la cadera y las piernas del problema, por decirlo de alguna manera. Ok, vean que ya tenemos los dos elementos nucleares. Ya tenemos el profesional, ¿verdad? ¿Quién es y en qué área, ¿verdad? Y tenemos que lo que vamos a valorar éticamente y a nivel profesional es el propósito de la información. ¿Con qué propósito la información es recopilada, ¿verdad? Un elemento que no pueden olvidar, que el propósito está asociado a, número uno, probablemente si yo llego y les digo a ustedes, necesito información, yo tengo, y así lo establecen, que yo tengo que explicarles a ustedes cuál es el propósito y cuál es la finalidad de la información. Si yo estoy haciendo una investigación, yo tengo que decirle, mire Juan Pablo, quiero solicitarle una información que va a ser utilizada con este propósito y con esta finalidad. Si yo no digo eso, yo estoy violentando un principio ético, ¿ok? Entonces, ya con esos elementos, hagamos un borradorcito, aunque lo mejoren en el camino, de cómo redactarían ese problema. Ya tomando en cuenta que estamos con profesionales, vamos a ver, otra pregunta. Dentro de una empresa X, yo los contrato a ustedes 5, ¿en qué puesto podrían coincidir los 5 independientemente del área profesional? Relacionados con manejo de información. Pero es que yo estaba pensando, digamos, que como ingenieros, en general podríamos tener un puesto, digamos, de manejo de personal, digamos, en relación a que el personal sean técnicos, digamos, y nosotros. Ajá, muy bien. Y una pregunta, ya casi le estamos llegando, excelente. En una estructura empresarial genérica, ¿verdad? Sin ponerle así como apellidos bonitos, ¿cómo se podría llamar a nivel de departamento o unidad dentro de una empresa esa unidad o ese departamento que se encarga de manejo de personal técnico especializado y que tenga relación con información? ¿Cómo lo llamarían ustedes con el conocimiento que ustedes tienen? No sé si estoy correcto, pero tal vez departamento de investigación. Ok, dejémoslo de manera preliminar como departamento de investigación. Entonces, ese departamento de investigación va a estar, ¿cómo se dice? Formado, ¿verdad? Por ingenieros de diversas áreas. ¿Por qué? Porque la ingeniería no se puede pensar en aislado. Yo no solo trabajo con compañeros del área de salud ocupacional, sino que yo trabajo regularmente con otras personas de otras especialidades, no solamente ingeniería, sino de otras áreas. Entonces, digamos que este departamento de investigación, ¿verdad? Tiene a cargo, ¿verdad? Por decirlo así, ese manejo que habíamos dicho de información. Y ya sabemos que la información, cuando es recopilada, independientemente que sea por personas o por una inteligencia artificial, responden a un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito y tiene una finalidad. Entonces, con lo que hemos conversado hasta ahora,
utilizando de manera hipotética este departamento de investigación, ¿cómo formularían el problema? Ya casi lo tenemos, ya solo les falta la cabeza. Profe, es que yo me voy mucho como por un cómo, pero no sé qué tan bien iría ahí. Pongámoslo. Si le suena cómo, pongámoslo. De cómo los, no sé, integrantes o los profesionales En este momento hablemos del departamento para que ustedes puedan ubicar el problema como geográficamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué el departamento? Podría ser. O cómo el departamento. Pongamos cómo y por qué. Ustedes después deciden como el cómo o el por qué. No se preocupe por los... Ah, bueno, ya lo encontró. Ok. ¿Cómo o por qué el departamento de investigación? Y dentro, a nivel de paréntesis, ponga equipo técnico y ponga un guioncito pequeño y pone ingenieros o ingenieros de diversas áreas para que no se les olvide que estamos hablando. Ok. Muy bien. ¿Cómo o por qué el departamento de investigación? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué era lo que le íbamos a prestar interés? Del propósito de la información. ¿Cómo el departamento de investigación? Como ya casi tenemos el problema. ¿Qué más le agregamos? ¿Por qué el departamento de investigación recopila información o algo así? Por ahí, sí, recopila la información y qué pasa con ella. ¿Qué es lo que estamos hablando? Digamos que debería de manejarla responsablemente, ¿no? Sí, esa es la conclusión a la que vamos a llegar, pero no sabemos dónde se rompe la responsabilidad en lo que estamos planteando acá. O sea, sabemos que tienen que manejarla de manera responsable, eso es lo que nos dicta nuestro pensamiento ético, pero saquemos esa valoración del problema. O sea, ¿qué es lo que estamos problematizando? ¿Cómo el departamento recopila la información o cómo el departamento hace uso de la información? Hace uso. Ok, entonces. En el propósito de la información. Exacto. Entonces tal vez construyámoslo así. ¿Cómo fue que dijeron? Se me fue la pajarita. Sería como hace uso de la información obtenida por la IA, me imagino. Ajá, por ahí. Ok. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Yo sé que con los ojitos, pero ¿cómo lo sienten? Yo creo que cumple con todo lo que hemos hablado en esta primera parte de la reunión. Entonces vean lo siguiente, que tienen que revisar un poquitito, y esa es la tarea que les voy a dejar. Busquen empresas, o sea, van a tener que buscar información sobre empresas que hagan este tipo de trabajo, ¿ok? Revisen si dentro de las noticias que ya tienen hacen referencia a alguna empresa que haga ya esa recopilación. Si las noticias dicen el nombre, buscamos
esa directamente para comprender si estructuralmente tienen algo que nosotros estamos definiendo hipotéticamente como departamento de investigación. Si no se llama así dentro de la empresa, verificar cuál sería el que estaría encargado de hacer ese uso de la información. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, entonces le quedan las tareitas siguientes, recalco. Verificar si dentro de la información que tienen, sobre todo de los artículos que mencionaba Daniela del 2020, si en esos artículos hacen referencia como la empresa suiza X o el laboratorio Y o lo que sea, son los que están recopilando información. Vea que no estamos valorando qué tipo de información. En este momento no nos está ocupando eso. Lo que nos está ocupando es que alguien está recopilando la información y no sabemos qué uso le van a dar. Entonces, en ese caso, revisamos la estructura de esa entidad que está recopilando la información, que tiene un nombre y un apellido, verificamos si esa organización tiene un departamento, digamos, organizacionalmente, cómo está estructurada, para ver cuál es el departamento que hace ese uso de la información. Y empezamos a revisar qué tipo de profesional, a grosso modo, ¿verdad?, se encuentra en ese departamento, si el tipo de profesional pertenece al área de ingeniería, en el sentido amplio del término. Al detectarlo, inmediatamente utilizamos toda esa información que nos está dando las noticias para hacer nuestra monografía. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, así como lo tienen ahora, lo que tienen ahora lo pueden subir sin problema al TEC Digital, porque lo único que yo estoy valorando realmente es esta conversación que acabamos de tener. Es decir, que ustedes tienen un panorama macro de qué es lo que quieren hacer. Yo lo que les estoy colaborando ahora es cómo hacer la investigación realmente que ustedes la puedan hacer en el tiempo real. Como la tenían planteada arriba, estaba muy grande. Era muy amplia. Vean que ahora lo que hicimos fue, ¡pum!, compactarla. Entonces, ya saben que ustedes tienen que buscar dos cosas: ver si existe este departamento de investigación, ver si este departamento de investigación hace uso de la información, y sobre la inteligencia artificial ya tienen material de sobra. Y lo que es a nivel de ética, yo se los voy a brindar en el video. Ya ustedes tienen identificado el código que nos regula a nivel nacional, y probablemente de la tesis que revisó el compañero del 2018, esta persona les va a dar bastantes insumos, sobre todo a nivel de conclusiones del trabajo, que ustedes pueden utilizar dentro de la monografía. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra preguntita. Profe, yo sí, nosotros habíamos adelantado las actividades. Eso es lo que le subimos más o menos. Sí, sí, no importa que sea, yo sé que cambiamos el problema, no hay inconveniente, pero ya cuando yo en la noche revise la segunda parte, ya yo tengo claro y ya apunté acá cómo reformulamos el problema. De hecho, si me lo envían así reformulado, no hay inconveniente, y no me borren el anterior, no hay problema, déjenme en este borrador así como está. Entonces, cuando yo revise las actividades 2, si yo detecto que a partir de la nueva formulación falta algo, la próxima semana yo les doy insumos para que lo resuelvan. Ok, profe, y yo es que me tengo un enredo como con las fechas, entonces digamos, ya esta semana sería hasta la actividad 3. Sí, en esta semana entregan todos esos cuadritos llenitos, no es información puntual, sino como un esquema general de lo que ustedes tienen. De hecho, así como me lo dijeron ahora, profe, tenemos una tesis 2018 que la podemos utilizar en este apartado. ¿Ok? O esta noticia tal, es como para yo tener ese esquema general. Recalco lo de las fechas, Daniela, para responderle. Esta semana entregan esto así como está. La siguiente semana, que es la semana 16, volvemos a reunirnos a las 8:30 y ojalá tengan lo más ya avanzado la monografía para yo hacerles recomendaciones generales para que ustedes las trabajen a lo largo de la otra semana, y la entrega del documento final, el informe escrito, la voy a habilitar hasta el 7 de agosto a las 11:45. Si ustedes a finales de la próxima semana ya tienen la monografía, la suben y se desentienden de mí.
Si no la tienen lista, no se angustien porque yo sé que están como muy enredados. La entregan como fecha límite 7 de agosto. Si por alguna razón necesitan más acompañamiento de la otra semana, digamos la que sigue, nos conversamos y generamos una reunión, aunque ya no estemos propiamente en clases. No sé si le aclaré las dudas, Daniela. Sí, profe, ahora sí. Ok, cualquier cosa, esta grabación yo la voy a guardar y si la necesitan nada más me ponen un mensajito y yo se las paso, ¿está bien? Y no olviden revisar el TEC digital con los 2 videitos que les voy a poner ahí que les va a servir mucho. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchachos, que tengan buen día. Y muy bien, vamos. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.